Amados hermanos, muy buenos días, buenas tardes ya, porque estamos adentrándonos en el mediodía del presente domingo, dando gracias al Señor por un día más de vida que nos está concediendo, por una oportunidad más de poder transmitir este culto. Y damos gracias al Señor en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que viene ocurriendo en el mundo, lo que viene ocurriendo en medio de nuestra iglesia, lo que viene ocurriendo en nuestra ciudad, lo que viene ocurriendo en nuestras familias. Siempre habrá motivos de sobra, hermanos, para honrar y glorificar al Señor. Y este es el propósito por el cual yo los he invitado nuevamente, para que juntos, como un solo hombre, démosle honra, gloria, alabanza, exaltación, alabanza a nuestro Dios. Y yo sé que si usted se ha dado cita en este momento y ha dejado a un lado todas las cosas, es para poner todo nuestro sentido en lo que Dios ha preparado para nosotros, porque llegó este tiempo bajo la convicción de que ha sido Dios el que ha tenido y tiene el control de nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, lo conoce absolutamente todo de nosotros. Así que, hermanos, gracias por estar aquí esta mañana. Y vamos a dar comienzo escuchando el siguiente himno en voz de nuestro hermano Aarón Medrano, que se llama Por la Vía Dolorosa. Triste día en Jerusalén, no fue a morir. Amén, para la gloria de Dios, porque a través de este canto nos hace recordar el precioso sacrificio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el mismo Dios, se humanó y se entregó por ti y por mí, hermano. Así que esta mañana, con ese gozo, con ese agradecimiento delante del Señor, voy a llevar a cabo, y los invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 146. Es el quinto libro del libro de los Salmos. Estamos, cuando llegamos aquí al capítulo 146, estamos llegando a la finalización casi de este libro, que contiene a su vez 5 libros, y es la parte que corresponde a los salmos de alabanza. Y dice este salmo: alabad, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, porque sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Dice el versículo número 5:
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esto dice el Salmo número 146. Y nosotros, hermanos, debemos de vivir siempre confiados, a pesar de las circunstancias, por muy adversas que sean, por muy complicadas que parezcan, por muy oscuro que esté el horizonte, hermanos, nosotros sabemos que nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Y yo vuelvo a insistir, hermanos, que Dios es tan grande que ningún problema es más grande que Él, que ninguna dificultad es más grande que Él, que ninguna enfermedad, por amenazante que sea, es más grande que Él. Nunca va el Señor a ocurrir, nunca va a ocurrir en nuestras vidas, más bien, lo que el Señor nos lo permita. Por un lado tenemos su voluntad y el Señor a lo largo de todo este tiempo nos ha permitido conocer su voluntad para que nosotros caminemos conforme a nuestra voluntad. Cuando nosotros nos salgamos del camino de la voluntad de Dios, pues entonces vendrán tropiezos a nuestra vida, vendrán frustraciones, vendrán enojos, vendrán lágrimas, vendrá la desesperación, pero procuremos siempre caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero por el otro lado, nos encontramos en la Escritura que Dios es un Dios permisivo. Y hay ocasiones en las cuales Dios permite que algunas cosas no gratas vengan a nuestra vida y pasamos por quebrantos, pasamos por dolor, pasamos por preocupaciones muchas veces. Pero vuelvo a recordar, hermanos, lo que dice este salmo: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Dice el verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Esta mañana, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración antes de seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Hoy estamos dando gracias, hermanos, por la vida que el Señor nos da hasta el día de hoy. Los últimos días para muchos de nosotros no han sido días fáciles, han sido días complicados en la salud, pero no somos los únicos. El mundo está siendo sacudido, hermanos, entre otras cosas, por este virus que se ha convertido en algo letal para la vida a nivel de nuestro país, de casi 50,000 personas. Estamos llegando casi a ese número de fallecidos y otros tantos miles de enfermos. Y a nivel del mundo, hermanos, pues qué decir, la cifra es mucho mayor, pero yo vuelvo a insistir, cada uno de nosotros estamos en las manos del Señor. Hay que seguir confiando en Él, hay que seguir orando a Él y hay que seguir, hermanos, esperando a Él. Así que no solamente damos gracias por la vida que hasta el día de hoy Él nos da, a pesar de que nuestra condición de salud no esté en las mejores condiciones, pero también, hermanos, hay gratitud porque en medio del sufrimiento, en medio de algunas limitaciones, en medio de la enfermedad inclusive, algunos hermanos Dios les ha permitido cumplir un año más de vida. Dentro de ellos está nuestro hermanito Josué Capi Bencomo, el cual la semana anterior el Señor le permitió llegar a la edad de 14 años de vida. Y lo conocimos siendo un bebé y hemos podido ver a lo largo de todo este tiempo cómo la buena mano de Dios ha estado sobre su vida y también sobre la vida de sus padres. Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Josué Capi. Le enviamos un abrazo hasta la ciudad de Jalapa. Y también nuestro hermano Josué Gómez, a mitad de semana, él cumplió años. Él estuvo bastante enfermo de salud. Hoy, gracias al Señor, él se encuentra mucho mejor, recuperándose. Pero también, hermanos, en medio de todo esto debemos darle gracias al Señor, porque el Señor siempre hay que darle gracias por todo, hermanos. Así que gracias por la vida de nuestro hermano Josué, siguen nuestras oraciones. Gracias también por la vida de nuestro hermano Jafet, hijo de nuestro hermano Josué, que al otro día de que nuestro hermano Josué estaba cumpliendo años, pues su hijo también
estaba cumpliendo un año más de vida. Así que también para nuestro hermano Jafet le enviamos una cordial felicitación, un abrazo. Están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y si alguno de ustedes ha cumplido años recientemente, pues también felicidades para usted. Hoy vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor, porque creo que todos podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor es fiel y nunca nos va a dejar de su buena mano. Y yo vuelvo a insistir, hermanos, y vuelvo a invitarlos a que nuestra vida siempre esté llena de esperanzas. Y nuestra mayor esperanza y nuestra única esperanza siempre debe estar en Dios. Él es el único, hermanos, que nos ha dado la vida, es el único que nos sostiene, es el único que nos alimenta, Él es el único que nos anima. Dependemos absolutamente todo del Señor, así que no permitamos de ninguna manera que el diablo gane ventaja de nosotros, hermanos, porque nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Vamos a orar, yo les invito a que reverentemente pongamos diferentes necesidades en las manos del Señor y también pongamos nuestras gratitudes como una ofrenda en sus poderosas manos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en este mediodía, nuestro buen Señor, nos estamos acercando hasta tu divina presencia, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor, y reconocer una vez más de que tú eres bueno y que para siempre, Señor, es tu infinita misericordia, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, más allá de las cosas que tú nos das, más allá de tu gracia, más allá de tu bendición, más allá de tu provisión, más allá de tu protección, más allá de tu misericordia, Señor, te damos gracias porque te alabamos y te bendecimos y te honramos y te glorificamos, no por las cosas que nos das, sino por lo que tú eres, Señor. Y tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de los señores, Padre. Y aunque nuestra postura física, Señor, no es de humillación delante de ti, postrados delante del trono de tu gracia, nuestro corazón lo está, Padre bendito, porque reconocemos que tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres, Señor, el único que ha hecho posible, Padre, que nosotros podamos tener la vida hasta este momento. Eres tú, Señor, el que por tu infinita gracia nos adoptaste como tus hijos. Gracias, Señor, por el precio tan alto que tuviste que pagar a través del sacrificio de la propia vida y el derramamiento de sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el único digno, Señor. Como nos enseña tu palabra y en el libro de Apocalipsis, una y otra vez vemos cuadros donde los 4 seres vivientes, donde millones de ángeles, donde los 24 ancianos se postran delante de ti, Señor, y te alaban y te bendicen, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias también por la oportunidad que tú nos das de estar entregándote este culto, Señor. Mi ruego a ti, Padre bendito, es que este servicio pueda ser en primer lugar de agrado para ti, Señor, pero también, Padre bendito, que pueda ser de bendición para la vida de todos aquellos a los cuales está llegando este culto, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, porque hoy quizás equivocadamente pudiéramos decir que hoy más que nunca necesitamos de ti. La realidad es que siempre necesitamos de ti, Señor. No solamente en crisis como las que hoy estamos viviendo, sino aún en los momentos, Señor, en los cuales tú nos das la bendición de gozar de todos aquellos bienes con los cuales tú has rodeado nuestra vida. Aún en los mejores momentos, Señor, necesitamos seguir humillados delante de ti, Padre bendito. Hoy queremos humildemente poner en tus manos la vida de todos los enfermos, Señor. La enfermedad ha llegado a nuestras vidas, pero eso no ha sido impedimento, Señor, para que nosotros sigamos dependiendo de ti, para que nosotros sigamos intercediendo delante de ti, Padre eterno,
por todos aquellos que hoy tienen necesidad. Porque si nosotros nos comparamos, Señor, con los que no te conocen, su vida entra en una desesperación, Señor, donde llega el momento que las personas no saben qué hacer. Pero cuando tú estás en nuestros corazones, Señor, todo es diferente, Padre. Todo es distinto, Señor. Y no malgastamos nuestro tiempo preocupándonos, sino ocupándonos, orando, Señor, aclamando tu misericordia una vez más para nuestras vidas. Pero, Señor, por esa razón hoy suplicamos a ti, por aquellos que no te conocen, Padre, puesto que tú un día tuviste misericordia de nosotros. Esa misma misericordia, Señor, te pedimos para aquellos que el día de hoy todavía no te conocen. Y si los que estamos pasando por algún momento de dificultad, ya sea en lo físico, sea en lo material, sea en lo anímico, en lo espiritual, Señor, te pedimos que tú obres conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Escucha nuestra oración, oh Dios de Israel. Tú eres el único Padre que te puedes mostrar misericordioso para con nuestras vidas, Señor. Yo sé que detrás de todo lo que está ocurriendo, tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Y el propósito, Señor, yo estoy convencido que no es sino para que tu nombre sea glorificado, para que nuestra fe, Señor, se afirme cada día más en ti, Señor. Cuando veo al pasado, puedo ver tu buena mano obrando en la vida de tus hijos, Señor. Y cuando veo el presente, Señor, también puedo verte a ti obrando. Y yo sé que no solamente es una experiencia personal, es una experiencia de cada verdadero hijo tuyo, Señor. Pero tú conoces nuestra humilde condición. Tú sabes, Señor, que sin ti no somos más que polvo, Señor. Que nuestra composición física, aunque tiene varios elementos de los cuales está compuesto, su valor en el mercado es insignificante, Señor. Nuestra vida solamente tiene sentido y tiene valor porque tú estás morando en nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, Padre, en esta hora, que tu Santo Espíritu toque cada corazón de los que me están acompañando en esta oración. Que ahora mismo, Señor, podamos sentir todos tu divina presencia. Que podamos sentir, Señor, que tú nos estás acompañando en cada momento, en cada decisión. Aun cuando nosotros, Señor, nos dejamos arrastrar por nuestra carnalidad, por nuestras reacciones inmoderadas, Señor, aún en las malas decisiones. Señor, somos tus hijos, Padre, y sé que nunca tú, Señor, dejarás caer en tierra ninguna de tus promesas, Padre bendito. También te doy las gracias, Padre, por toda la vida de aquellos hermanos en la fe que tú les has permitido, Señor, cumplir un año más de vida, como es el caso de nuestro hermano Josué Capi, este niño, Señor, que tú le estás permitiendo llegar a la edad de 14 años. Está pasando, Señor, por la adolescencia. Cada etapa tiene su propia belleza, pero también sus propios desafíos. Yo te ruego, mi Señor, que sigas dirigiendo la vida de Josué hasta que él, Señor, llegue a tu presencia, Padre. Y yo siempre que oro por los adolescentes, por los jóvenes, los entrego en tus manos, Señor, para que aún que ellos sigan creciendo y tú les permitas alcanzar el éxito en las cosas que se han propuesto, que nunca se aparten de tus caminos, Señor. Así como pido por Jafet, por Josué, pido por Jafet, Señor, el cual tú le permitiste cumplir también hace unos días un año más de vida. Te damos gracias por la vida de Jafet, porque él ha aprendido, Señor, a amarte, ha aprendido a servirte a pesar de su corta edad. Y vemos su entusiasmo, vemos su entrega, vemos su dedicación, Señor. Ojalá así sea siempre, Señor. Y por supuesto,
Gracias por la vida de nuestro hermano Josué, porque también han pasado junto con su familia días muy complicados, Señor. Pero gracias porque hemos podido ver tu buena mano obrando no solamente en lo físico, obrando en lo material. No conozco los detalles, pero yo sé que tú has puesto los recursos suficientes, Señor, para que el tratamiento requerido en cada uno de nosotros llegue oportunamente, Padre. Así que no tenemos más que darte gracias. No solamente porque mis hermanos han cumplido años, sino porque una vez más podemos ver tu fidelidad. Hay muchos enfermos desde hace muchos años en nuestra iglesia. Nuestra hermana Brenda de la Rosa y su esposo Manuel están enfermos también, infectados por COVID. Algunos nos da de una manera, otros de otra manera, otros están graves, hospitalizados, otros han fallecido, Señor. Pero tenemos que darte gracias, Padre. Gracias porque yo sé, yo siento que tú sigues estando en control de todas las cosas, Señor. Pero desafortunadamente no solamente este virus ha venido a poner en dificultad la salud de tu iglesia. Hay otros enfermos, Señor. Tú conoces sus nombres. Hay algunos que tiene tiempo que estamos orando de manera permanente por sus vidas. Yo te ruego, Señor, que tú te sigas mostrando misericordioso para con nosotros. Y yo creo firmemente, Señor, que tú sigues haciendo milagros en pleno siglo XXI, que tú eres un Dios de milagros, Señor, que todo obre, que todo se lleve a cabo conforme a tu voluntad, Señor. Pongo a tu iglesia en tus manos, pero no solamente oro por la iglesia Berea, de la cual soy parte, sino oro por cada verdadera iglesia tuya, Señor. Oro por pastores y misioneros que también están enfermos, Señor. Oro para que tú, Padre bendito, seas con ellos, seas con sus familias. Gracias por los hermanos, por las diferentes organizaciones que se han agrupado, Señor, para manifestar su amor a través de una ayuda a la vida de todos los hermanos que están enfermos. Oro también, Señor, por la Asociación Bautista Misionera de México, de la cual nosotros formamos parte, Padre. Tenemos cosas como asociación pendientes por arreglar, Padre bendito. Yo te suplico que nos den los tiempos y las maneras de poder poner todo, Señor, en orden, Padre. Así que, Señor, te damos gracias. Hay tantas cosas por las cuales estoy orando, pero por brevedad de tiempo en este momento no las menciono, Señor. Pero, Padre, sé que tú estás ahí, teniendo el control en tus manos y dirigiendo todas las cosas. Permítenos a cada uno de nosotros tener el corazón y la mente abierta para aprender la lección que tú nos estás enseñando a través de todas estas cosas que cada uno de nosotros vive, Padre. Así que, Señor, te damos gracias en todo y por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, vamos a continuación a escuchar dos himnos, dos cantos seguidos. El primero se llama Maestros encrespan las aguas, es un viejo himno. Y el segundo es una alabanza que se llama El Señor es mi pastor, en voz de nuestro hermano Aarón Medrano. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad.
besemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en lo más escondido se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
Amén, para la honra y gloria de nuestro Señor. De verdad que damos gracias al Señor porque Él siempre está pendiente de lo que es suyo, está pendiente de su iglesia, está pendiente de los que conformamos la iglesia. Y Dios ha puesto en medio de la iglesia, hermanos, hombres y mujeres con diferentes capacidades para poder glorificar su nombre, para poder honrarlo. Y esto lo digo en este caso por la vida de nuestro hermano Aarón Medrano, que tenemos la oportunidad de conocerlo a él de manera personal, y estuvo en alguna ocasión en nuestra iglesia, y bueno, hemos tomado prestados durante estos últimos cultos para poder compartir con ustedes estos cantos que él interpreta de la manera como solamente Dios le da la oportunidad a él de interpretarlos. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, en este mediodía para meditar en la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana se llama tiempos de prueba, y el tema del cual hablaré esta tarde no es un tema nuevo. Lo hemos escuchado una y otra vez. Hace no mucho tiempo prediqué todavía en casa del hermano Josué una predicación que se llamó La historia de la iglesia. Y lejos de exponer en aquella oportunidad los diferentes periodos en los cuales se compone la historia de la iglesia, desde que fue fundada hasta nuestros días y hasta que sea arrebatada por su Señor, me enfoqué en esa predicación, en hablar acerca del sufrimiento, en hablar acerca de la persecución, en hablar, hermanos, de cómo la iglesia del Señor ha sido cuidada por quien la fundó, por nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a pesar de ser severamente perseguida, nosotros hoy somos testigos, hermanos, porque somos parte de la verdadera iglesia de nuestro Señor, sin importar cómo se llame, cómo la hayamos nombrado, dónde nos encontremos. Pertenecemos finalmente a una sola iglesia, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos de prueba. Quizás no estamos viviendo geográficamente en una zona donde la palabra del Señor sea perseguida, donde no se pueda predicar libremente la palabra del Señor. Nosotros aquí en Veracruz, en el puerto, no tenemos problemas de eso, gracias al Señor. No pasa más allá de que recibamos algún desprecio, alguna burla, que seamos objetos de que nos saquen del círculo social. Pero no pasa de eso. Hay estados donde hay persecución, claro está, el estado de Chiapas, el estado de Hidalgo, el estado de Oaxaca. Hay muchos estados que en nuestro país, en pleno siglo XXI, están sufriendo persecución. Pero hermanos, los tiempos de prueba no necesariamente lo podemos ubicar en tiempos de persecución. Lo que está viviendo la iglesia de nuestros días, hermanos, muchos he platicado con diferentes hermanos y me han pedido mi punto de vista diciendo, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? Está siendo probada, está siendo enjuiciada, está siendo disciplinada. ¿Qué está pasando con la iglesia? Hermanos, mi respuesta es complicada decirla, porque es como cuando nos preguntan ¿cómo está tu iglesia? Uno puede decir que va bien y otro hermano de la misma iglesia dirá, pues no va tan bien. Pero el único, el cual puede saber qué es lo que está pasando en este tiempo, hermanos, es el Señor. Pero cualquiera que sea lo que la iglesia está pasando, hermanos, yo quiero pensar una cosa. Yo quiero pensar que lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia es una prueba. Porque así, hermanos, ha sido conformada la historia de la iglesia. De prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Cuándo me iba a imaginar, hermanos, que íbamos a vernos en la necesidad de cerrar las puertas de la iglesia? Todavía
me doy mis vueltas a las instalaciones de la iglesia y todavía no puedo dar crédito a lo que está pasando, hermanos. Pero yo sé que Dios está obrando. Yo sé, hermanos, que a través de esta prueba, esta tribulación que como iglesia estamos pasando, Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere enseñar, hermanos, una y otra vez que Él está con nosotros, que Él está controlando todos los tiempos, las ocasiones, las sazones, que en su sola potestad. Ahora, hermanos, aquí vamos a analizar quizás solamente 2 versos. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo número 13. Ahora, ¿por qué insisto? Si vengo predicando frecuentemente, ¿por qué insisto en este tema? Habiendo tantos y tan deliciosos temas en la Escritura. Hermanos, es Dios el que me pone cargas en nuestro corazón. Y uno debe ir por la vida observando siempre. No para criticar, sino para saber cuál es la necesidad de la iglesia. Y hermanos, usted sabe bien que es muy fácil alabar y bendecir al Señor, glorificarlo y decir: Señor, yo tengo fe en ti, yo creo en ti, yo sé que tú lo eres todo para mí. Pero ¿qué cuando las cosas empiezan a tornarse un poquito distintas, hermanos? Cuando las cosas empiezan a tornar un poco difícil, ¿cómo somos? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Sigue nuestra fe intacta? ¿Sigue íntegra nuestra fe? ¿Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor? Hermanos, ¿qué sería entonces de nosotros? Si como iglesia fuéramos perseguidos. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, si estuviera en juego nuestra vida por causa del Evangelio? ¿Acaso seríamos de los que desertamos de la obra del Señor? ¿Renegaríamos de la salvación que Dios nos ha dado? Entiendo que somos frágiles. Entiendo que nos preocupan algunas cosas y decimos: bueno, y si yo falto, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y entonces pregunto yo, hermanos, ¿quién es el que tiene el control? ¿Lo tenemos nosotros o lo tiene Dios? ¿Quién tiene el control? Yo sigo pensando, hermanos, que Dios tiene el control. Cuando Pedro escribe esta primera carta, les dice a los hermanos en Roma, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En julio del año 64 de nuestra era, Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos de haber provocado ese incendio. Y esa acusación, ese señalamiento de Nerón, provoca, hermanos, una gran persecución, cruel persecución sobre los cristianos en todo el territorio del Imperio Romano, que era vasto para ese entonces. Y Pedro, hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, le habla a los hermanos y les dice en el capítulo 1 de la primera carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién está dirigiendo Pedro esas cartas? A los elegidos, según la presencia de Dios, según el previo conocimiento de Dios.
Y Él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por eso siempre me van a oír decir continuamente que mi vida está llena de esperanzas, porque es el Señor el que nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y vean lo que dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Y aquí es donde quería llegar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta carta tiene su origen en el sufrimiento. Esta carta tiene su origen, hermanos, en la persecución de la iglesia. Pero esta carta, hermanos, revela lo preciosa que es nuestra fe. Puedo recordar con bastante claridad las veces que he predicado acerca de la fe, las veces que he predicado acerca de la iglesia, acerca de la fidelidad de Dios. Hemos predicado y hemos escuchado tantas cosas, que, hermanos, lo extraño es que cuando nuestra fe es probada, porque de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, nuestra fe tiene que ser probada. Pedro habla del oro. Allá en el libro de los Salmos, David habla de la plata. Y ambos metales son purificados a través de ser pasados por el fuego. Una anécdota cuenta que había un platero que metía una y otra vez la plata al horno de fuego. Y alguien se le acercó y le dijo: ¿hasta qué momento la plata la consideras pura? Y el platero dijo: la voy a meter tantas veces sea necesario hasta que mi rostro se refleje en la plata. Y el libro de los Salmos dice que hasta 7 veces es probada, es purificada la plata. Y si hablamos del oro, hermanos, el oro ha sido a lo largo de la historia un metal precioso. Pero ¿dónde está el oro? ¿De dónde extraen el oro? De las minas, donde hombres se internan en las profundidades, ella olvidada, enterrada, llena quizás de humedad, de moho. Ahí está el oro. Y lo extraen de ahí. Y de ahí empieza un proceso de purificación hasta donde vemos las grandes escaparates en las joyerías y vemos las diferentes piezas que los artífices han diseñado con el oro. Nuestra fe es así. Nuestra fe, hermanos, el Señor la está puliendo, la está purificando. Porque es necesario crecer, es necesario madurar, es necesario, hermanos, vivir bajo la convicción de que nuestras vidas única y exclusivamente solamente dependen del Señor. Y Pedro les dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que se ha sobrevenido. A veces reaccionamos, hermanos, decimos, a veces cuestionamos al Señor y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí?
Y lejos de venir y buscar la voluntad de Dios, el corazón de Dios, cuestionamos, nos preocupamos, dudamos, nos angustiamos, nos alteramos. La mayoría de los creyentes, hermanos, somos reactivos en vez de que seamos proactivos. A veces se nos olvida que Dios ha diseñado nuestro crecimiento, hermanos, a través de las pruebas. Por eso les digo que yo creo que lo que la iglesia está pasando es una prueba. Y ojalá, hermanos, que una vez que todo esto haya terminado, podamos nosotros estar firmes como las palmeras. Las palmeras las azota. Aquí en la costa veracruzana, las palmeras son azotadas por los fuertes vientos del norte. Y vemos a las palmeras que se venían de un lado para otro. Y van y vienen conforme vienen las ráfagas intensas del viento. Pero no se quiebran. Y su secreto está en que su raíz está tan profunda como que siempre tenga el contacto con el agua. Así que, hermanos, yo quisiera preguntar esta mañana. Algunas situaciones las conozco, otras no. Otros uno las reserva. Son muy personales, muy íntimas y se comprende. Pero hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la prueba por la cual estás siendo sometido? Y me voy a ir un poco más allá. ¿De qué manera tú estás siendo tentado? ¿Cuál es tu tentación? La tentación y la prueba son dos cosas distintas desde la fuente. La prueba siempre va a venir de parte de Dios. La tentación viene de los deseos inmoderados de nuestra carne. ¿Pero cuál es? Hermanos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que una prueba, una tentación, una dificultad, no es algo anormal en nuestras vidas. Es algo perfectamente normal que debemos esperar. Cuando todo va bien, gracias al Señor, hay que honrarlo, hay que glorificarlo. Pero también, hermanos, hay que prepararnos. Hay que prepararnos para los tiempos difíciles. Y decir, Señor, gracias por la bendición que hoy me das de estar bien. No sé mañana, no sé el próximo mes, no sé el próximo año, pero gracias, Señor. Gracias. Estos hermanos estaban siendo perseguidos. Y Pedro les dice en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, cuando uno pregunta en la iglesia, hermanos, ¿cuántos quieren crecer? Por favor, levanten sus manos. ¿Cuántos quieren crecer? Ya, amén. Y vemos muchas manos arriba. Pero a veces se nos olvida a los creyentes que el crecimiento viene a través de las pruebas. A través de cada prueba, hermanos, hay un propósito. A través de cada prueba, Dios tiene un propósito. Y mientras estemos en este cuerpo, Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros maduramos. Dios quiere, hermanos, que cada vez nos conformemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos crecer, pero nadie, casi nadie quiere pasar por las pruebas. Y a veces estamos en medio de la prueba y decimos, Señor, quita esto de mí que ya no lo aguanto. Entonces el Señor dice, pues entonces no quieres crecer. Tus labios dicen que sí, pero tus reacciones, tus temores, tus preocupaciones, tus afanes, apartando tu mirada de mí, me dicen que en realidad no quieres crecer. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros crezcamos. Imagínense ustedes, hermanos, durante las pruebas que el Señor permite que atravesemos. El Señor nos
nos está preparando para ayudar a otras personas. Hay muchas personas aún dentro de la misma iglesia que requieren consejo, que requieren dirección, que requieren comprensión. Porque muchos ya pasamos algunas situaciones y otros hermanos vienen atrás, porque es así, como si estuviéramos haciendo una larga fila. Y lo mismo le sucede a otros hermanos. Nos sirve para consolar, nos sirve para aconsejar, nos sirve para enseñar, nos sirve para preparar a la iglesia, a preparar a los hermanos. Dice Romanos capítulo 8, versículo número 17. Dice Romanos 8, 17, y si hijos también herederos. Qué hermoso, ¿verdad? Tú y yo somos hijos, pero también somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero la parte final de Romanos 8, 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no se nos debe olvidar, hermanos, que para la vida del creyente no hay atajos, no hay autopistas, no hay freeways, no hay nada que no nos vaya a hacer el Señor llevar paso a paso por cada experiencia como creyente. El Señor Jesucristo mismo tuvo que aprender a través del sufrimiento. Ahora, Pedro está diciendo aquí, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros. Gócense. Y es la misma invitación que yo les estoy haciendo ahora. Pero todos sabemos que el Pedro de las cartas, el Pedro de la primera y segunda carta que llevan su nombre, no es el mismo Pedro de los evangelios. Y por eso hablo, hermanos, de que los tiempos de prueba son tiempos de oportunidades, son tiempos para crecer, son tiempos para aprender a depender más del Señor, dejar el pánico, dejar el miedo, dejar la especulación y seguir dependiendo del Señor única y exclusivamente. ¿Cuándo voy a morir? Pues voy a morir en el día y en la hora que el Señor tiene preparada para mí. Ni antes ni después. De eso pueden ustedes estar seguros. Así me aviente yo del edificio más alto. Si ese no es el tiempo que Dios tiene preparado para mí, no va a pasar. Obviamente, hermanos, debemos conducirnos bajo esto. Vemos a Marcos capítulo 8, versículo número 32. Vemos al Pedro de los evangelios. El Pedro en el cual quizás nosotros, tú y yo, todavía estamos en esa estatura espiritual. Dice Marcos capítulo 8, verso 32. Esto les decía claramente. ¿A qué se refiere? El Señor anuncia su muerte. El Señor anuncia que va a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y que iba a ser muerto. Y en el verso 32 Pedro les dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Obviamente Pedro, hermanos, amaba al Señor y no quería que nada malo ocurriera al Señor. Pero el Señor no solamente estaba viendo lo terrenal, no solamente estaba viendo la parte humana, Él estaba bien sabido de cuál era la voluntad de su Padre. Y Él estuvo dispuesto, hermanos, a obedecer. Dice Hebreos capítulo 5, versículo número 8.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que mientras vemos a un Pedro reconviniendo al mismo Señor que no fuese por ese camino, que evitara el sufrimiento, el Señor lo reprende. Pero vemos a un Pedro animando a los hermanos, diciéndoles: hermanos, es necesario que la prueba venga. Y Pedro, hermanos, Pedro logró crecer, lo aprendió, porque no obstante que había reconvenido al Señor de que no fuera por ese camino que lo conducía a la cruz, cuando el momento llegó, no olvidemos que Pedro le negó. Y aquella noche Pedro, dice la Escritura, que Pedro lloró amargamente. ¿Cómo aprendió Pedro? ¿Cómo creció Pedro a través del sufrimiento? ¿Cómo aprendió el Señor Jesucristo? A través del sufrimiento por la obediencia. Necesitamos, hermanos, y tenemos mucho camino que recorrer, muchas cosas que aprender. Y una de las más importantes, hermanos, es a depender total y exclusivamente de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él. Siempre estamos urgidos de que las cosas Dios las haga lo más pronto que sea posible. Y no sabemos a veces que el tiempo que se toma Dios es para darnos siempre lo mejor. ¿Qué nos da Dios, hermanos? Considero que Dios siempre nos da lo mejor al Señor, siempre le da el Señor lo mejor a sus hijos. Así que, hermanos, si para el Señor el sufrimiento fue una herramienta, ¿por qué para usted, para mí, no va a ser una herramienta? Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a obedecerle. Porque siempre, hermanos, Dios tiene lo mejor preparado para nosotros. Quiero compartirles 2 citas más y con esto concluyo. Recordándoles, a pesar de que andan muchos engañadores por ahí prometiendo que si vienes a Cristo no tendrás más sufrimiento. Yo les recuerdo lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Por eso decía, de tiempo en tiempo sufrimos algún tipo de prueba. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estamos convencidos de que Cristo venció al mundo? Dice Romanos que nosotros somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Así que, hermanos, es natural que cuando uno enfrenta alguna prueba, alguna necesidad, uno acuda al Señor. Y es lo mejor y es lo único que nosotros debemos hacer. Poner nuestras vidas, poner aquella situación en las manos del Señor. Porque para el Señor no hay nada que resulte imposible. Quiero concluir con un pasaje que usted también conoce bastante. Es la experiencia de Pablo que relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo había tenido una experiencia increíble, siendo arrebatado. Y dice que vio cosas que no le eran permitidas compartir. Y para que no se envaneciera de manera desmedida, Dios le dio un aguijón. A ciencia cierta no sabemos en qué consistió ese aguijón, pero queda claro que fue un aspecto físico, el aspecto de Pablo. Pareciera ser que fue su vista, por la forma como termina la carta a los Gálatas. Pareciera ser. Pero cualquiera que haya sido, vean la experiencia del apóstol Pablo y dice, según a los Corintios 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor. ¿Y cuál fue la petición de Pablo? Él es sincero, es honesto. Y él dice, le pedí al Señor que me quitara este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Ya todos la sabemos, ¿verdad? A veces no es suficiente, para muchos de nosotros no es suficiente esta respuesta. Porque no hay nada que nos consuele, que nos conforte, que nos anime, que llene nuestra vida de esperanzas. Porque siempre estamos esperando que Dios diga, sí, está bien, hijo, te voy a sanar. Está bien, hijo, te voy a sacar de tal o cual situación. El Señor no le dio esa respuesta a Pablo. El Señor le dio algo mejor que eso. Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A mí me queda claro, hermanos, desde el 15 de marzo y antes de esa fecha prediqué un mensaje que le puse por título Fuera de control. Qué acostumbrados estamos a tener el control de todas las cosas, porque así nos gusta vivir, porque así nos sentimos tranquilos, porque eso nos da paz. Pero se nos olvida, hermanos, que lo más importante es que el que está en control es Dios y no nosotros. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que más nos conviene es que la voluntad de Dios y su gracia se siga derramando en abundancia sobre nuestras vidas, porque somos salvos gracias a la gracia del Señor. Eso dice Efesios 2. Pero la gracia, hermanos, no solamente actuó en el momento de nuestra salvación, sino que la gracia del Señor, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Citaba hace un momento cómo aún no puedo creer que no pueda estar en la casa del Señor predicando y que podamos estar juntos alabando al Señor. Y díganme ustedes, si no es una gracia del Señor que haya sido justo ahora, cuando podemos estar en contacto, cuando podemos estar unidos a través de este avance tan vertiginoso de la tecnología. Si hubiera ocurrido unas décadas atrás, esto hubiera sido impensable. No hubiéramos tenido la manera de poder estar en contacto. Y sin embargo, hoy yo estoy predicando aquí desde mi hogar. Y usted en su hogar está siendo alimentado por la palabra de Dios. Puedo ver la mano de Dios obrando y ocupándose en la vida de su iglesia. Puedo ver la mano de Dios que nos ha puesto en esta dispensación llamada la dispensación de la gracia, donde tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, donde tenemos morando en nuestros interiores al Espíritu Santo. ¿A cuántos de nosotros el Señor no ha respondido a nuestras oraciones? Bástate mi gracia. Y decir, no, Señor, yo lo que quiero es que me sanes, no me des ya de tu gracia. Pedro habla, por cierto, Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Y cuando me ha tocado predicar de esa porción de Pedro, yo les he dicho que la multiforme gracia de Dios es como cuando uno va a una tienda de pinturas y uno llega con el que atiende ahí en el mostrador y dice, oye, pues quiero un azul. Ah, sí, y como de qué azul. Y uno dice, pues un azul, no muy encendido, no muy fuerte, no de esos chillantes, un azul así. Y lo que ese hombre hace es sacarte un libro así o más así grueso. Se llama Pantone.
y te abre, como si fuera una baraja, te abre. Todos los tonos de azul dispuestos y todavía te dice, si no hay el tono que usted busca ahí, se lo podemos hacer. ¿Cómo es la gracia de Dios? Multiforme. Obra en nuestras vidas todos los días. Y si somos más precisos, la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas a cada momento de nuestra existencia. Ahora, Pablo dice aquí, continuando la lectura en el versículo 9, después de haber escuchado esa respuesta de parte del Señor, donde el Señor le dice, bástate mi gracia, Pablo actúa de manera proactiva, diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo. Ahí está la palabra otra vez, la misma que Pedro les dice a los hermanos de la dispersión. Gócense. Pablo dice aquí, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pablo había aprendido la lección, hermanos. Pablo dice, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? Si eres débil, pues eres débil, no eres fuerte en la debilidad. Bueno, cuando ya no queda nada más que hacer, hermanos, cuando nosotros lleguemos al punto del quebrantamiento, cuando nosotros dejemos actuar al Señor, dejemos de actuar, ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestras habilidades, ya no en nuestras capacidades. Ahí es justamente, hermanos, donde Dios va a actuar. Quizás la situación que hoy vives te ha llevado al punto del quebrantamiento. Conozco hermanos que lejos de gozarse en la debilidad, lejos de gozarse en el punto del quebrantamiento, que es a donde Dios obra. Porque Dios siempre está auxiliándonos, derramando su gracia sobre nuestras vidas. Pero nosotros con nuestras acciones le decimos, no, Señor, yo puedo. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que podemos tener el control de todas las cosas. Pero cuando caímos rendidos a los pies del Señor y decimos, Señor, hasta aquí llegué yo, empieza tú a obrar. Es entonces cuando Dios dice, ok, hijo, yo te voy a fortalecer en la debilidad. Y ahí es donde la gracia de Dios se derrama abundantemente sobre nuestras vidas. Tiempos de pruebas. Son tiempos de oportunidad, son tiempos de crecer, son tiempos para madurar, son tiempos para ver la gloria de Dios, son tiempos para aprender a depender más de Dios, son tiempos para aprender a esperar en Dios, son tiempos, hermanos, para aprender a ser humildes, son tiempos para aprender a valorar todo lo que Dios nos da, para aprender a valorar la vida, para aprender a valorar cada recurso que Dios pone a nuestra disposición. Es tiempo para valorar la familia que Dios nos ha permitido conformar. Son tiempos, hermanos, que ojalá estemos dispuestos todos a aprender la lección. Quiero invitarlos a escuchar este canto. De momento estoy tratando de recordar el título de este canto, pero pongan atención, lo interpreta nuestro hermano Josué Gómez, pero pongan mucha atención a la letra de este canto, bellísimo canto, para la honra y gloria de Dios.
Amén. Oremos, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, que moras en nuestros corazones. Hoy te estamos dando gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos, Señor, a través de este recurso de la tecnología. Gracias, Señor, porque más allá de la tecnología, nos permites estar unidos en una misma mente, en un mismo corazón y en un mismo espíritu, Señor, que es tu Santo Espíritu, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada hermano, cada familia que esta tarde nos han acompañado, Señor, en nuestra entrega de esta ofrenda para ti, Padre. El ruego de mi corazón es que todo haya sido agradable delante de tus ojos, Padre. Yo estoy convencido de que tú estás dirigiéndolo todo, Padre. Aunque a veces hay algunas causas que parecieran perdidas, yo sé que tú estás obrando, Señor, y que ni aún los cabellos de nuestra cabeza, Señor, que son tantos, están todos contados. No cae un ave al suelo si tú así no lo permites, Señor. Y nosotros delante de ti, que has pagado un precio tan especial, tan sublime como es la sangre de tu Hijo Jesucristo, valemos más, Señor, que muchos pajarillos, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor, que aquellos corazones y aquellas mentes que han sido invadidas, Señor, por la preocupación y el temor, que han sido invadidas por el miedo, que desaparezca todo esto, Padre, y que sean llenados de fe, Padre, porque estamos viviendo bajo la convicción de que todas las cosas dependen de ti, Padre. No siempre nuestras respuestas, nuestras peticiones son respondidas de la misma manera, Señor. Pero yo sé que tú tienes un propósito y mis hermanos saben lo mismo que yo. Y conforme a esto, Señor, permítenos actuar, permítenos reaccionar. Así que yo creo que la petición concreta en esta hora sería, Señor, que tú nos enseñes a esperar en ti, que tú nos enseñes a confiar en ti, que tú pongas sabiduría en cada decisión que hemos de tomar, Padre, pero que jamás perdamos de vista que tú estás en el control de todas las cosas, Padre. Yo sé que hay situaciones muy complicadas. Hace un rato veía un video de una joven mujer desesperada en las redes sociales porque su madre está hospitalizada, grave, Señor. Y la veía llorar de manera desesperada y cuenta su historia allá en la ciudad de Poza Rica, Señor. Algo tremendo, Padre. Te ruego, Padre, que así como ese caso, tú te sigas mostrando misericordiosos para con todos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Y ojalá que haya fe en aquellos corazones de los que hoy no te conocen, Padre, porque todo depende única y exclusivamente de ti, Señor. Y fortalece, Padre, la vida de tu iglesia, a donde quiera que haya un verdadero hijo tuyo, Señor, que tu presencia le fortalezca en todo momento, Padre. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo no tengo formas de las cuales expresar todo lo que hay en mi corazón en este momento. Y tú lo conoces absolutamente todo, Señor. Todos estamos en este proceso de crecer. Y realmente, Señor, queremos crecer. Haznos sentir una y otra vez que tú estás ahí, Señor, pendiente de toda necesidad, de todo suceso en nuestra vida. Todo lo dejo en tus manos, Padre bendito, y sigue abriendo los cielos y derramando de manera abundante todo tu ser sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sean la honra, la gloria desde ahora y por la eternidad. Y decimos amén. Hermanos, no nos queda más que agradecerles por haber estado
acompañándome y entregándole esta ofrenda juntos al Señor. Y mi deseo más grande, por un lado, es haber podido agradar a Dios esta mañana. Pero mi otra petición es que la vida de ustedes haya sido edificada. Que el Señor nos siga bendiciendo.